Estamos grabando un nuevo video donde te mostraremos un caso en el cual la química puede influir en la historia y sea este el caso de la Guerra del Pacífico. No olvides suscribirte para ver más contenido que compartiremos en este canal, además que puedes ir viendo lo que tenemos en nuestras listas de reproducción. Iniciamos. Recordamos que la Guerra del Pacífico ha sido un evento bélico que se ha dado entre los países Bolivia, Perú y Chile. Si bien vamos a mencionarte muy pocos datos históricos porque están escritos ya en los libros de historia, vamos a mencionarte principalmente cuáles son las causas que han generado este conflicto bélico. Y sabemos también que en 1879 y 1884 se ha suscitado este evento bélico, alrededor de 6 años, donde se ha visto la invasión de estos territorios, fronteras de Perú y fronteras de Bolivia, donde se ha registrado alrededor de 14.000 fallecidos, es decir, entre civiles y militares, principalmente civiles que se encontraban en estos territorios. Y no ha sido este evento bélico causado solo por la apropiación de estos territorios, sino los recursos que se encontraban en estos mismos, es decir, el guano, el salitre y el cobre, las minas de cobre que actualmente están vigentes, y todos estos recursos aún están siendo explotados. Empezamos a describir lo que es el guano. El guano prácticamente son los excrementos que depositan las aves en estas costas del Océano Pacífico. Es decir, al estar estos excrementos en medio de estos entornos de agua salada, a este pH y con estos grados de humedad en estos lugares, se han generado compuestos que tienen macronutrientes, elementos secundarios y micronutrientes que son indispensables para el desarrollo forestal. Es decir, prácticamente el guano tiene la composición perfecta para ser el abono ideal para cualquier planta, y estas plantas son prácticamente los alimentos para toda una población. Es por eso que este guano, este recurso, es indispensable y se hace importante a la hora de generar producción para un país y generar economía. Ahora mencionamos lo que es el salitre. El salitre se encuentra ubicado principalmente en los salares de Uyuni, Bolivia, y la zona norte de Chile, en las fronteras que han sido avasalladas. La composición está compuesta principalmente por nitrato de potasio y nitrato de sodio, y ahí tenemos las estructuras. Este nitrato de potasio y nitrato de sodio pueden ser la base para la formación de distintos ácidos, principalmente del ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Y este ácido nítrico es usado ampliamente como agente oxidante en varios procesos industriales. Además que esta mezcla de sales, nitrato de potasio y nitrato de sodio, puede ser utilizada como fertilizantes, como vimos en el caso del guano, como fundentes de vidrio, que te vamos a mostrar a continuación, conservantes de alimentos, que lo vamos a ver también, y la producción de explosivos, que también te vamos a mostrar algunos ejemplos. Las sales que se usan para la industria del vidrio. Para la producción de vidrio se requiere principalmente de 3 tipos de componentes, donde el principal es el vitrificante y es el óxido de silicio o la arena de sílice, y los fundentes, que es donde se encuentran el nitrato de potasio y el nitrato de sodio principalmente. Entonces, estos fundentes, que pueden tener distinta composición, también son parte de lo que podría ser el nitrato de potasio y el nitrato de sodio. ¿Cuál es el objetivo de estos fundentes? Es precisamente disminuir la temperatura de fusión del material, es decir, obtener un vidrio fundiendo el óxido de silicio, pero a menores temperaturas. Entonces, ese es el objetivo de los fundentes, hacer que estos procesos sean económicamente más rentables, siendo que se va a producir o se va a aplicar menor energía para su producción. Los estabilizantes tienen el objetivo principal de obtener un vidrio de mayor resistencia. Entonces, es así que este recurso, el salitre, puede ser aplicado como
fundente en la industria y obtención de vidrio. Ahora, veamos qué pasa en el caso de los conservantes de alimentos. Aquí tenemos una reacción donde está el ácido acético que reacciona con el carbonato ácido de sodio para producir acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Entonces vemos que este producto que estamos viendo aquí, el acetato de sodio, es uno de los conservantes de alimentos industriales más utilizados. Si bien existen muchos otros conservantes de alimentos, este es el más usado en componentes o en alimentos líquidos. Ahora, como este es un conservante de alimentos, vemos también que su componente principal o uno de los aditamentos es el sodio, y esta base de sodio es aquella que es útil para la producción de este conservante, y este a su vez puede ser el mismo nitrato de sodio que acabamos de ver y que es componente del salitre. Ahora, vemos que el anhídrido carbónico puede eliminarse como gas al ambiente, eliminándose de esta mezcla de compuestos. Es así que la base de sodio, es decir, el nitrato de sodio, puede tener una de las aplicaciones como conservantes de alimentos, siendo que este acetato de sodio, que ahora lo vemos como conservante de alimentos, puede tener muchas más aplicaciones industriales. Ahora, vamos a mencionar qué pasa en el caso de la obtención o producción de explosivos. Vemos aquí una reacción donde el nitrato de sodio puede generar el ácido nítrico. Este ácido nítrico, que puede tener además de otras aplicaciones industriales, lo vamos a ver en una reacción con el tolueno en medio de ácido sulfúrico y agua para producción del TNT, el trinitrotolueno, que es un componente altamente explosivo. Aquí también podemos ver otro ejemplo para la obtención de un explosivo, y es en base a glicerina. Aquí tenemos la estructura de la glicerina, que a su vez puede reaccionar con el ácido nítrico, que puede obtenerse a través del nitrato de sodio, también en medio de ácido sulfúrico y agua, y la obtención de lo que es la nitroglicerina, que también es otro componente altamente explosivo. Es decir, este producto o este componente del salitre, como es el nitrato de sodio, puede también aplicarse a la obtención de varios tipos de explosivos. Es decir, este componente también puede sustentar más guerras bélicas. Ahora vamos a hablarte del cobre. El cobre se puede encontrar en forma de sales, en forma de óxidos y también en forma metálica, como podemos ver en esta fotografía. También podemos verlos en las sales, y su color característico es este color muy bonito de sulfato de cobre heptahidratado. El cobre puede tener muchos usos, desde la alfarería, como utensilios domésticos que se usan como recipientes o recipientes de decoración, como en la alfarería. También, precisamente por su resistencia, puede ser usado como material de construcción, como podemos ver aquí, que puede tener o puede estar formado por diferentes aleaciones para formar diferentes tipos de bronce y latón. Y aquí también te mostramos la composición. El latón o un tipo de latón puede tener 60% de cobre y 40% de zinc. Una especie de bronce puede tener 67% de cobre, 37% de estaño, y además que otros pueden contener aluminio en su composición, precisamente para darle la resistencia, la dureza a este material, siendo que mezclados tienen mayor resistencia a la reducción o a la oxidación. Además, podemos ver que este tipo de materiales tiene amplia utilidad, ya sea para no solamente la obtención de monedas, que si nos fijamos tiene el color característico. Ese color característico rojizo denota la presencia de cobre en su composición. Además, podemos ver este tipo de materiales, que son prácticamente balas o vainas, que se han utilizado o se pueden utilizar en guerras bélicas. Es decir, el cobre puede seguir sustentando más conflictos bélicos en nuestra sociedad. Lamentablemente es uno de los usos que se le da
las personas a este tipo de recursos que podrían ser mejor utilizados. Además, este metal cobre, precisamente por tener esa capacidad dúctil que puede elongarse hasta formar finos hilos de este mismo material, también tiene la capacidad de ser un excelente conductor eléctrico. Es decir, si nosotros nos imaginamos que cada uno de estos centros positivos son nuestros núcleos de cobre, se encuentran rodeados de electrones, y si nosotros arrancamos uno de estos electrones que están en permanente movimiento, encontraríamos que otros electrones del átomo vecino se van a trasladar para compensar esa deficiencia de electrones que se ha adquirido al arrancar un electrón de uno de estos átomos. Y esto va a ocurrir a la velocidad de la luz, es decir, va a ocurrir a una velocidad muy alta. Y es por eso que se genera la teoría del mar de electrones. Y este mar de electrones se da solamente en enlaces de metal-metal, es decir, el metal unido al mismo metal. Estos centros positivos pueden ser los núcleos de cobre en este ejemplo. Ahora, esta es la teoría principal por la cual este metal puede generar electricidad. Y hasta ahora te hemos mostrado unas pocas aplicaciones del cobre, del salitre y del guano que pueden darse y pueden generar actividad económica. No olvides suscribirte, esperemos que esta información te haya sido de utilidad, puedas aprovecharla y te des cuenta de que la química no está lejos de lo que ocurre en nuestra sociedad. Déjanos tu like y comparte este video.